Bien, pues muchísimas gracias, gracias por sumar, gracias. Yo soy Jacinto Torres, soy consultor de nutrición, promotor de nutrición de Body Logic. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema que justamente a mí me hace muchísimo sentido. Espero que les haga sentido también a ustedes. Es un problema que aqueja a muchísimas personas en México y en el mundo. Entonces, nada más es cuestión de entender lo que estamos haciendo, entender lo que está pasando y conocer un poquito más acerca de las consecuencias de algunas cosas, de algunas decisiones, de algunas acciones. Bien, en este caso, pues quiero agradecer el tiempo de ustedes, quiero agradecer desde donde estén, desde donde nos hayan dado el tiempo. Entendemos que a veces tienen cosas muy importantes que hacer y se dan tiempo para esto, que es una capacitación, es una información para ustedes que puede transformar la vida de alguien en su entorno. Vamos a ver hoy un tema que les comentaba hace un momento. Es un tema que a mí me mueve mucho porque conozco muchas personas con este tipo de retos de salud. Aquí hablamos de pie diabético. Vamos a desglosar muy bien el pie diabético, pero sin más, quiero ahondar un poquito acerca de lo que es la diabetes. La diabetes en parte general, vamos a hablar de la glucosa. Todo mundo tiene glucosa en la sangre, no hay persona que no lo tenga. Todo mundo tenemos glucosa en sangre, ¿de acuerdo? Pero hay niveles tolerables por el cuerpo. Hay niveles donde el cuerpo dice, pues esto es lo que puedo tolerar. Pero fíjense bien, cuando los niveles rebasan el límite tolerable por el cuerpo, es cuando empieza a haber un desorden. Y el problema no es la glucosa, el problema es el desorden alimentario, el problema es eh, todos los desórdenes que genera a nivel metabólico y también los destrozos, por llamarlo de una forma, que genera en la salud. Cuando la glucosa empieza a subir demasiado y se mantiene alta por un largo periodo de tiempo, empieza a lastimar la vista, empieza a lastimar la microcirculación, empieza a lastimar los riñones, empieza a lastimar las venas y las arterias, pero lastima también lo que son las neuronas. En tal caso, quiero que entendamos una cosa importante. Las personas diabéticas, si no regulan sus niveles de glucosa, si no se atienden de la manera correcta y no tienen un sistema de apoyo, déjenme decirle lo que va a pasar. Las personas van a pagar con sus ojos, van a pagar con sus riñones, van a pagar con sus piernas, van a pagar con su tranquilidad y la seguridad de su bienestar, con esa calidad de vida que hoy mismo tienen, la van a perder. Si no atienden de la manera correcta, y de la manera correcta no precisamente tiene que ser simplemente medicándose. Tenemos que cuidar varios aspectos que son muy importantes. En primer lugar, tenemos que cuidar nuestros hábitos personales, como el dormir, el hacer ejercicio, el tomar agua suficiente, el comer comidas más saludables, el bajar los niveles de glucosa dentro de lo que es bajar los azúcares o los carbohidratos dentro de lo que es nuestra alimentación cotidiana, medicarnos lo menos posible a menos de que el médico nos dé un tratamiento para controlar los niveles de glucosa. Pero cierto, ¿existe la posibilidad de corregir el problema? Existe. De hecho, ya hay estudios que refieren que las personas diabéticas pueden dejar de ser diabéticas. Y hoy mismo voy a presentarles una forma de cómo las personas pueden dejar de ser diabéticas y también cómo pueden mejorar su calidad de vida de una forma muy sustancial. Desde luego que si la persona ya perdió su vista, si ya perdió un riñón, si ya perdió los dos riñones, si ya le están hemodializando, si ya le cortaron un pie, bueno, pues no vamos a hablar de que esa persona va a recuperar lo que ya perdió. Eso no es posible, ni médicamente ni de otra forma. Pero lo que sí podemos hacer es cuidar lo que ya mismo tiene. Cuidar el detalle es cuidar la salud que ya mismo tiene en este momento, porque eso es importante. Cuidar lo que tienes, no lo que no tienes. Cuidar lo que sí tienes. Grábatelo. No es cuidar lo que no tienes. Si ya no tienes salud, no puedes cuidar la salud que ya no tienes, pero sí puedes cuidar la salud que tienes, la poca salud que te quede y la calidad de vida puedes mejorarla. A partir de decisiones correctas, a partir de acciones correctas, podemos hacer cambios
considerables. Entonces, una persona que se hace diabética va a pagar un precio muy alto. Si no regula sus niveles de glucosa en sangre, va a pagar un precio muy alto. ¿Y cuánto es el nivel de glucosa en sangre? El mínimo son 70, el máximo son 110. Listo. Entonces, en estos niveles es como la presión 120/80, es como la glucosa 70/110. Son niveles que se van manejando clínicamente, que están establecidos, que se llaman, digamos, rangos tolerables o rangos normales. Eso es importante. Entonces, aquí quiero aclarar un punto y vuelvo. Nuestra plática de hoy no trata de en ningún momento de hablar mal de alguien o de algo. Se trata de hablar de un método que existe, que funciona, que cuando es funcional es orgánico para el cuerpo, es saludable y es totalmente seguro y puede darle de favor una mejora a su calidad de vida. Puede hacer que su calidad de vida sea muchísimo mejor de lo que se imagina. Si ya está en el rango límite trofe de la glucosa y toma una decisión correcta y empieza con el programa enfocado y empieza a hacer cambios en sus hábitos de alimentación, usted puede dejar y alejarse de la posibilidad de padecer problemas de alteraciones metabólicas por desórdenes de glucosa en sangre. Es importante entender este tema, ¿de acuerdo? Así que vamos a entrar en el tema, vamos a ver lo que es pie diabético. Pie diabético, esta es la definición, es una infección ulcerosa o una destrucción de la piel y del músculo, así como del hueso y de las extremidades inferiores, relacionado a una alteración neurológica y de los vasos sanguíneos, que son en la parte periférica, en la parte más alejada del cuerpo, ¿de acuerdo? Ok. Esto ocurre a pacientes con diabetes, mielitos, que no han sido tratados o no están siendo tratados de la manera correcta. Esto les va a suceder a muchas personas que no están siendo tratadas, controladas médicamente y que no llevan una dieta adecuada o un apoyo nutrimental adecuado. Y entonces les va a pasar esto. Grábeselo. Puede ser una infección ulcerosa o destrucción de la piel y del músculo, así como de los huesos y de las extremidades inferiores, relacionado con alteraciones neurológicas de las neuronas y de los vasos sanguíneos, que es lo que corre toda la sangre, que es en la parte más alejada del cuerpo. Y esto le va a ocurrir a pacientes con diabetes, pacientes con alteración metabólica, con resistencia a la insulina, que ya tienen el problema declarado como diabetes, que ya tienen los niveles altos de glucosa y que no están siendo tratados de la manera correcta. ¿Qué es una neuropatía diabética? Porque hablamos de neuronas. Entonces, ¿qué es una neuropatía diabética? Es un daño a los nervios de las extremidades inferiores por efecto de la alta glucosa. Quiero aclararte en este punto, existe pérdida de sensibilidad en primera instancia, hormigueo, entumecimiento, en las extremidades inferiores más alejadas. Las terminales nerviosas son terminales neuronales y esto va en la parte de los pies hasta la parte más alejada, que sería el dedo gordo del pie. Bien, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pierden sensibilidad, pueden sufrir lesiones sin sentir ningún tipo de dolor. Aparentemente todo está bien, pero ya está lesionándose. Pierden fuerza muscular, lo que ocasiona deformación de los pies y ocasiona roce excesivo con el zapato. ¿Derivado de qué? Derivado justamente de la falta de sensibilidad en las extremidades inferiores por ya una alteración metabólica de la glucosa, porque ya perdió la sensibilidad las neuronas, porque ya no hay una adecuada circulación y en esa parte ya hay algo verdaderamente grave. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa debería entrar a la sangre, ¿bien? Cuando tú comes, cuando usted come, la glucosa pues obviamente se va a metabolizar y va en algún lugar. Va a empezar a su estómago, va a ir al hígado, va a ir a la sangre, ¿ok? La insulina va a hacer que obviamente que la glucosa se meta a las células. Bien, cuando hablamos de un vaso sanguíneo que es el transportador y hablamos de las células que no tienen una buena respuesta a la insulina,
Pues obviamente la sangre no puede mantener tanta glucosa, entonces esto se va saturando y va manteniéndose y va haciendo desórdenes. Cuando hay una resistencia a la insulina, la glucosa no puede entrar a las células de forma eficaz y en consecuencia hay demasiada glucosa en la sangre. Imagínese usted el viaducto, el periférico saturado de autos y usted queriendo pasar. Llega el momento en que se satura y no hay problema, no hay forma de que pase. Entonces puede haber accidentes, ¿de acuerdo? Dice, la célula no puede abrirse para que entre la glucosa a fin de que se utilice como una fuente de energía. Y entonces cada vez aumenta más la cantidad de glucosa en la sangre. La célula se debilita porque no se puede abrir, porque no puede entrar justamente la glucosa a la célula. La insulina tiene que meterla. Entonces hay un desorden. Esto se le conoce como efecto dominó. Es importante que vayamos comprendiendo esto. No pretendo aquí darles toda una clase de este tipo de cosas, no es la idea. Básicamente es un resumen de lo que sería lo más fundamental, lo más trascendental, para que lo vayamos entendiendo, ¿ok? Vamos a ver en tal caso lo que serían las neuronas, el vaso sanguíneo, el control nervioso, cómo va funcionando las células excretoras, la sangre. La insulina es una hormona, ¿sí? Compuesta a base de proteínas que ayuda a degradar justamente la glucosa, que la degrada, la mete a la célula para que la célula lo utilice como energía. Cuando no es posible que esto suceda, viene a haber un problema considerablemente serio. La neurona debería de tener algo que se conoce como impulso nervioso. Bien, y esto se va a reflejar en diferentes áreas del cuerpo, donde esa neurona esté canalizada. Pero este impulso nervioso se puede ver entorpecido o puede verse de alguna forma disperso cuando la película que recubre la neurona o el nervio, que se llama mielina, esto viene a romperse y cuando se fractura, se rompe, se hacen ligeras, digamos, fugas de esa energía, empieza a perder sensibilidad. A esto le empezamos a denominar como neuropatía diabética, porque hay un problema neuronal derivado de altos niveles de glucosa que justamente hicieron un daño directo a nivel neuronal. ¿Cuáles son los principales órganos que se van a dañar con altos niveles de glucosa? Bueno, pues en primer lugar, se van a dañar los ojos. Es lo primero que se va a dañar. Va a haber un problema con nuestra visión, tanto ver de cerca como ver de lejos. No es lo mismo tener vista cansada, porque ya leyó mucho, porque usamos mucho tecnología, por lo que usted quiera, no es lo mismo, a tener la vista ya dañada por altos niveles de glucosa. Bien, la vista cansada se puede corregir, pero la vista por un daño, digamos, de altos niveles de glucosa y que pueda correr el riesgo de tener desprendimiento de retina o una retinopatía diabética, pues ya es una cuestión muy diferente. En este aspecto, también vamos a tener en cuenta que también se daña el corazón, se dañan lo que son los riñones y se dañan las partes periféricas, las zonas alejadas del cuerpo, en este caso las piernas. ¿Ok? Entonces, imagínese usted que en algún momento de la vida tuviera que tomar decisiones considerables, que de eso dependiera su vida. Espero en Dios que jamás suceda, pero seguramente ha conocido a alguien que ya le dieron la opción. ¿Sabe qué? La opción es o le cortamos la pierna o no le queda mucho tiempo para vivir. En este aspecto, es importante aclarar, no pretendo ser dramático, no es la idea, pero hemos visto casos verdaderamente críticos donde las personas llegan a la clínica llorando, eh, implorando que se le rescaten sus piernas, que se le rescaten sus riñones, que se le rescate su vista, cuando tuvieron años de descuido. Entonces, es necesario entender que los niveles de glucosa, los problemas de salud, no suceden de un día para otro. El que vaya hoy al médico y el médico le diagnostique X problema de salud no significa que sucedió en ese momento. Se llevaron 10 años, 7 años atrás para que ese momento llegara. Ok, vamos a hablar de la isquemia. Es un sufrimiento celular por falta de oxígeno.
también conocido como hipoxia. No llega suficiente sangre a las zonas alejadas del cuerpo, en este caso los pies, porque los vasos sanguíneos literalmente se han quemado, se están secando, se deshidrataron y ya no permiten la libre circulación. ¿Ok? Los músculos y las piernas se empiezan a morir. Empieza a haber algo que se llama infarto o necrosis. Cambio de coloración, aspecto de la piel, de negro, azul, morado, diferentes, con cierto grado de comezón en algunos aspectos, otras es una hematización con un derrame de linfa que quema y acelera el proceso. Eso es un problema. Al llegar a infectarse, suele tener un olor demasiado desagradable. Y cuando hay que cortar piel, y hay que cortar más piel, y hay que cortar tejido muscular, y hay que llegar hasta cierto lugar, hasta el hueso, y vemos que ya no hay manera, ya no hay forma, porque ya hay una necrosis, es cuando llegamos al momento de la amputación del miembro o de la parte de la extremidad que se tenga que ya está afectada. ¿Ok? Entonces, esto es importante, así se ve y así comienza. El flujo de sangre va por todo el torrente sanguíneo, venas, arterias, vasos capilares, y es esta la parte más alejada del cuerpo, la parte de la punta de los pies, y es ahí donde empieza a suceder el problema más importante, porque empiezan a morir, empiezan a perder la sensibilidad, empieza a haber frío, empieza a haber calor, empieza a haber poca sensibilidad y empieza el problema a manifestarse. Entonces, aquí hay un detalle. Si ya conoce a alguien que tiene este problema y está siendo medicado, es importante enriquecer su tratamiento médico con suplementos especializados que nos van a ayudar a limpiar su sangre y estimular la restauración celular, que le va a ayudar justamente a tener mejor calidad de vida y le va a ayudar a recuperar la tranquilidad y la seguridad en su vida personal. Esto es a lo que me refiero cuando le digo que hay úlceras, cuando le digo que ya hay necrosis, cuando le digo que ya hay linfa, que se derrama la linfa, se hacen como ámpulas y se riega, ese líquido se riega y quema, es ácido. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Pasa que pues no se va a tratar con pomadas, ni se va a tratar con geles, ni se va a tratar con pastillas o con más medicamentos. Tiene que haber un cambio en sus hábitos de alimentación, tiene que haber un cambio en su día a día, tiene que haber un cambio en su dieta, tiene que haber un cambio en su mentalidad, tiene que haber un cambio sustancial para que pueda recuperar su calidad de vida y pueda llegar al final de sus días disfrutando de la vida. Ok, ya son los casos extremos, donde ya vemos una necrosis o una muerte y ya vemos que ya perdieron parte de su cuerpo, de su piel, de sus pies, y esto es lo que pasa cuando descuidamos lo que nos mueve, los pies. Tan bonitos que se ven, ¿verdad? Tan esenciales, tan importantes, pero tan poca importancia a veces le damos que no nos hacemos conscientes justamente de que necesitamos cuidarlos, necesitamos alejarnos de cierto tipo de hábitos que nos están haciendo daño y que al final del camino, si no cuidamos esos aspectos, podríamos pagar un precio demasiado elevado. Ahora, no existe, digamos, una determinante absoluta de quién puede padecer diabetes y quién no. En la vida moderna, todos estamos expuestos y somos propensos a tener un desorden metabólico de glucosa, resistencia a la insulina y desde luego poder caer en problemas de glucosa elevada en sangre. Pero son más aquellas personas que en algún momento por su familia, por su carga genética, ya lo traen en sí mismos. Entonces ya nada más está buscando un detonante que es una falla dentro de sus sistemas que va a ponerse en pausa. Su páncreas va a dejar de producir la insulina necesaria porque no se alimentó bien, porque no tuvo los elementos nutritivos correctos, las vitaminas, los minerales, las proteínas que necesitaba. Su producción de insulina se pausó y la glucosa empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir y empezó a cobrar la vida y la salud de los órganos, de los ojos, de los riñones, del corazón, de lo que son las vías circulatorias, de los pies e incluso en los hombres, en la intimidad, llega el problema y ya no hay manera de regresarlo.
es necesario cuidar esto. En hombres y mujeres les pega mucho en su área íntima y en la zona de la respuesta, en respuesta en la intimidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo, aunque la mente quiere, el cuerpo no responde. Y ese es un problema traumático para ambos sexos. ¿Por qué? Porque si es una relación de pareja y uno de los dos tiene problemas de glucosa y la otra persona no, cuando llegue el momento de la intimidad y el que tiene problemas de glucosa, su cuerpo no responde, entonces la otra persona se va a sentir frustrada, perdón, y va a sentirse así como traumada, como frustrada, como ¿qué puedo hacer? Y el de acá, ¿cómo puedo responder? Entonces se vuelve un estado crítico y vulnera las emociones de la pareja, al grado que en muchas ocasiones ha sido motivo de separación, en muchas ocasiones. No debería ser justificante, no debería, pero lo ha sido y se ha hecho. Entonces, aquí es importante entender, ¿qué tenemos que entender? Tenemos que entender que tenemos que controlar las cifras de glucosa en sangre. Control de cifras mínimo 70, máximo 110. Tener un tratamiento para controlar, necesario en muchos casos, tratamiento médico cuando el problema es crítico. Cuando dice es pre, quiere decir que está entre el abismo y el regresarse, podemos ayudarle con un tratamiento adecuado y focalizado y ayudarle con dieta y cierto tipo de ejercicios para que regule sus niveles de glucosa. Régimen alimentario es necesario, ejercicio es necesario, descanso con elevación de piernas necesario para evitarnos las imágenes anteriores y consumo de antioxidantes fundamental porque los antioxidantes van a evitar que el cuerpo se oxide, van a evitar que el cuerpo padezca. Estos son algunos de los tratamientos que se utilizan médicamente. La insulina inyectada, ya sea de acción intermedia, de acción rápida o combinada, la insulina comprimida en tabletas, como quiera, es los tratamientos médicos que se utilizan y Pisa Farmacéutica elabora más del 60% de los mismos. Ahora, también nos dio una opción el área natural, el área orgánica, el área que todos deberíamos tomar para sentirnos bien. Bien, ahora, ¿de qué debemos alejarnos? Bueno, pues de este tipo de alimentación. No es lo mismo que hoy te comas un antojo de estos que ves ahí y pasan 3, 4, 5 meses después y lo vuelvas a hacer, a que lo tengas que tomar diario, diario, diario. ¿Por qué? Porque cuando lo haces de esta manera, cuando tú consumes diario este tipo de alimentación, se satura, tu cuerpo se satura y tu cuerpo no puede producir tanta insulina para quemar toda esa glucosa. Glucosa en diferentes presentaciones, glucosa combinada con gas, glucosa con harinas y con grasas, glucosa con más glucosa, no se puede. Entonces se satura y tu cuerpo lo asimila en forma de grasa. Llega el momento en que viene el síndrome metabólico y eso va a alterar las funciones justamente y alterar las funciones digestivas, las funciones hormonales, las funciones circulatorias, y va a alterar tu nivel de energía, va a alterar tu nivel y estado de ánimo, tu concentración, porque demasiada glucosa incluso altera tu cerebro. Entonces hay que alejarse de esto lo más posible, ¿bien? Acercarse más a este tipo de alimentación. ¿Por qué? Porque el tratamiento médico dice claramente que tienes que llevar una dieta rica en fibras, rica en frutas, pero yo le voy más. Cuando una persona es diabética, es esto que ven aquí, es proteína, son fibras, menos carbohidratos, más proteína. Si vemos un balance calórico, 1 gramo de proteína, ojo, 1 gramo de proteína me aporta la misma cantidad de valor calórico que 1 gramo de carbohidratos. 1 gramo de proteína me aporta 4 kilocalorías. 1 gramo de carbohidratos me aporta 4 kilocalorías. Y Jacinto, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la glucosa o los azúcares necesitan de la insulina para transformarse en energía, para que la célula la utilice, para ser metabolizados. Entonces, cuando tú comes azúcares, se dispara la insulina, pero cuando tú comes proteína, no se altera la insulina, se metaboliza
la utilizas como una fuente de energía prolongada y mejoras tu desarrollo y masa muscular. Entonces, enfócate más en ensaladas con proteínas más que en ensaladas dulces. Están ricas, son buenas, está bien, pero siempre y cuando hagas ejercicio o tengas una actividad, esto más que nada es en las mañanas, la fruta con los cereales es en las mañanas, pero las proteínas son al mediodía y en las noches, para que no tengas esa descompensación glucémica, ¿de acuerdo? Es fundamental. Entonces, necesario tener en cuenta esto, necesario tener en cuenta lo que tú debes comer, lo que debes desayunar, lo que debes tener como una colación, lo que debes comer, lo que debes tener como colación y lo que debes cenar. Es importante llevar un programa adecuado que te permita, digamos, disfrutar mejor tu vida, beber suficientes líquidos, ya el agua sola por sí misma no es tan funcional, por lo tanto puedes hacer combinaciones específicas a partir de los suplementos que manejamos, como es B-Green, por ejemplo, que es un excelente desintoxicante, que va a limpiar vías biliares, vías urinarias, va a limpiar el hígado, el sistema sanguíneo y va a hacer que te sientas súper bien. BNTX Caps, que es un protector celular, que es un potencializador de la energía y que además es un regenerador celular de noche. Tenemos B-Coffee, que te ayuda a mejorar el metabolismo de grasas y azúcares, pero además que contiene fibra probiótica proveniente del agave, que activa la acción del páncreas para que produzca insulina de buena calidad. Además de esto, mejora el metabolismo de los azúcares en sí mismos, te ayuda en control de peso, te ayuda en el rendimiento y te ayuda en la digestión. Entonces, B-Energy, viene lo que es en el grass o B-carnitina en este caso, lo que va a hacer es muchísimo por tu salud, más cuando haces ejercicio, pero cuando no lo haces, te va a ayudar a fortalecer el músculo, te va a ayudar a fortalecer el hígado, los riñones, va a mejorar el metabolismo de grasas y azúcares, en combinación con B-Coffee va a bajar los niveles de glucosa, va a regular el metabolismo y va a ayudarte a tener mucho más energía. Omega 3 extraordinario porque si hay problemas con pie diabético, entonces necesario tenemos que tener omega 3. Nos va a ayudar muchísimo con este tema. Mejora la circulación, mejora la oxigenación, mejora lo que es la sensibilidad a nivel neuronal y ayuda mucho en la recuperación a nivel circulatorio y a nivel cardiovascular. Entonces, omega 3 es para todos, tengan o no problemas con la glucosa. Glutatión, es uno de los mejores regeneradores celulares que yo lo recomendaría a todo mundo. Ya mismo aquí no tenemos otro producto que se llama Vital MG, que es magnesio, pero glutatión con Vital MG va a potenciar la energía de una manera maravillosa y va a ayudar a que tus células utilicen bien la energía que ya consumiste, va a regular los niveles de glucosa, va a, digamos, a estimular la circulación y la regeneración celular. Entre otros temas, ayuda a la recuperación visual, ayuda al mejor funcionamiento del hígado, de los riñones y al mejor funcionamiento de la masa muscular en la respuesta posterior al ejercicio. Entonces, te lo recomiendo muchísimo. Así que ya sabes, esto es lo que serían sistemas de apoyo para mejorar el metabolismo de grasas, azúcares y tener una calidad de vida mejor. Recuerda, prefiere lo que te hace bien por encima de lo que te gusta más, porque hasta ahora lo que te gusta tanto te tiene viviendo una situación que tal vez no te guste demasiado. Yo soy Jacinto Torres, promotor de salud y asesor financiero de BodyLogic. Si tienen alguna pregunta, tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas. 5 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? Hablen ahora o callen para después preguntar. Adelante. ¿Quién dijo yo?